no comúnmente en todo caso las paredes, pero sí los espacios radiolúcidos de su luz. ¿Ok? Entonces ahí también es ajustar el ojo para verlo. Vamos a chequear un poquito más. Y esto es en cuanto a la separación de los lóbulos, para que más o menos tengas una idea de cómo se distribuyen en la cavidad torácica, ¿no? Entonces, ojo con esto, mira del lado izquierdo, como el lóbulo viene hasta acá arriba, y mira cómo toma parte de esta zona, ¿no? Entonces no es tanto como que de la mitad para acá, sino en este caso más craneal, toma un pedacito acá de la zona más. Eso significaría que el lóbulo apical del lado izquierdo estaría un poquito más en craneal que el derecho. ¿Ok? Vale la pena verlo porque a veces en la vista lateral podemos ver esto, ¿no? Por ejemplo, voy a ver en la vista lateral un pulmón aquí y el otro aquí, ¿no? Entonces, igual como los riñones, ¿no? Si yo veo el que está más craneal, reconozco que es el riñón. ¿De cuál está más craneal de los riñones? Derecho. Ya, el derecho, exacto. Entonces, acá pasa al contrario, ¿no? El que está más craneal es el pulmón izquierdo. ¿Ok? Esto a veces lo puedes ver en la vista lateral. Luego, tengo por acá mi lóbulo medio y mi lóbulo caudal, ¿no? Y mire el accesorio, ¿dónde está? Está por acá, más o menos medio central, ¿no? Toda esta zona, mira cómo ocupa del lado izquierdo y un pedacito del lado derecho. ¿Ok? ¿Por qué reconocer esto? Porque puede haber momentos, puede haber enfermedades que afecten solamente a un solo pulmón. ¿Ok? Entonces, imagínate que de pronto lo ves así y este pulmón está así, solamente afectado, ¿no? Entonces, tú vas a ver así, ¿no? Una zona, bueno, no amarilla, no sería más radiopaco, pero solamente aquí, solamente como que en la parte central del hemitórax derecho. Entonces, cuando tú observas eso, solamente por tema de conocer la posición, ya puedes asumir que estás en el lóbulo medio, ¿no? Porque obviamente estas divisiones no las vas a ver, tú solamente vas a ver una zona radiopaca. ¿Ok? Ya hay neumonías que pueden ser así, bien focalizadas, ser lobales, como hay neumonías que me puede afectar todo el lóbulo o incluso los dos hemitórax. ¿Ok? Ojo con esa palabra hemitórax. ¿Ok? Yo cuando hablo de hemitórax hablo de la mitad del tórax, ¿no? Lo dice un poco el prefijo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de hemitórax derecho y puedo hablar de hemitórax izquierdo. Y ahora en su examen eso también va a ser importante. Por ejemplo, si yo veo un derrame, el derrame puede estar del lado derecho o puede estar del lado izquierdo o puede estar en ambos. ¿Ok? Entonces yo puedo poner signos de derrame pleural, genial, pero también es importante decir de qué lado está. ¿Ok? Del lado derecho, del lado izquierdo o bilateral. ¿Ok? O puedes decir en hemitórax derecho, en hemitórax izquierdo o bilateral. ¿No? La palabra hemitórax se refiere, o sea, ahí no estoy hablando de específicamente del pulmón, sino de toda la zona. Entonces sí puedo decir derrame en hemitórax, porque es esta mitad de la cavidad torácica. ¿Ok? Esto más o menos ya lo hemos visto, pero acá quiero que veas la sutileza que te decía hace un rato, ¿no? Si tú ves acá, por ejemplo, mira, este pulmón, mira, acá ya veo una línea, ¿no? No se das cuenta de lo que estoy más o menos señalando con video, ¿no? Hay una zona acá un poquito más negra que esta zona de acá. ¿Ok? Y esto es a lo que me refería hace un rato. Un pulmón que está más caudal que el otro.
¿ok? Este se ve un poquito más radiolúcido porque es la radiolucidez de esto sumado con la radiolucidez del otro pulmón. En cambio, aquí este pulmón está más solito, no hay otra radiolucidez, ¿no? Entonces por eso se ve un poquito más oscuro, ¿ok? Pero sigue siendo normal. ¿Por qué estoy viendo estos dos separados? Porque simplemente este es el izquierdo, ¿no? Que está un poquito más craneal que el derecho, ¿ok? Por eso se ve un poco una diferencia acá, ¿ok? Entonces a veces esas ilusiones ópticas hay que, bueno, no tanto ilusiones, sino esas apariencias, vale la pena a veces reconocerlas, porque cuando nos ponemos a ver así a detalle algo, a veces encontramos algo que decimos, uy, ¿qué es esto? Y de pronto no es nada del otro mundo, simplemente es algo anatómico, ¿no? Esto sería cómo se ven esos lóbulos en la vista lateral, ¿ok? Y de nuevo, insisto, cuando yo veo una placa en lateral, veo la sumatoria de todo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirte acá, ya, esta zona es la zona de los lóbulos apicales. Perfecto, ¿no? Entonces tú ya sabes, por ejemplo, si yo veo acá una masa, digámosle, en esta zona de acá, entonces existe la posibilidad de que se encuentre en el lóbulo apical, ¿ok? Ahora que si la veo aquí, entonces tú pensarías, ¿dónde está? Como está bien atrás, estará el diafragmático, pero no. Fíjate, el diafragmático ocupa esta zona de acá, medio dorsal, ¿no? Entonces si yo la veo para acá, pienso más en el lóbulo medio, ¿ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, ¿ves? También si lo encuentro, digamos, aquí exactamente, te das cuenta que aquí sí está en un espacio donde comparte con varios lados. Mira, comparte con el medio, comparte con el diafragmático, que está acá en líneas un poquito más con guiones, y comparte con este triángulo de acá, que es el accesorio, ¿no? Entonces, si está aquí, yo puedo pensar que puedo estar en cualquiera de los lóbulos, ¿no? Si estuviese aquí, sí pienso, mira, el lóbulo medio. Si está aquí, sí pienso, mira, el lóbulo diafragmático, ¿ok? Entonces, más o menos esto es como para que tengas ideas de cómo se sitúan esos lóbulos. Adelante el apical, aquí más o menos superpuesto el corazón, el medio, y aquí por arriba el diafragmático, ¿ok? El accesorio se ubica por aquí, pero también fíjate que se superpone con otros lóbulos. Y hay una zona aquí al medio donde también hay superposición entre el diafragmático y el medio, ¿ok? De lo que yo hace un rato es, por ejemplo, si yo veo acá, muchas veces está esto de, ya, como lo estoy tomando en la lateral derecha, esto debe ser el lóbulo apical derecho, ¿no? Ya pasa, solamente porque yo he llegado tarde, así que los perdono el día de hoy. No es el caso, ¿no? No es porque esto es lateral derecha, este es lóbulo apical derecho, no. Siempre va a haber una superposición de los dos lóbulos, ¿ok? Siempre va a haber una superposición de los dos lóbulos. Ahora, lo que sí hay un efecto es de la gravedad. Entonces, cuando yo al perro lo echo, por ejemplo, sobre su lado derecho, todos los pulmones y las estructuras del lado derecho están siendo aplastadas por el otro lado, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que ese pulmón sobre el cual está echado va a estar un poquito menos insuflado, ¿ok? Es por esto que, ya lo habíamos conversado en la primera clase de tórax, que cuando hacemos una búsqueda de metástasis, cuando queremos buscar tumores, y como estos tumores pueden empezar como puntitos muy pequeñitos, a veces nosotros necesitamos discriminar bien esos puntitos, ¿ok? Y si el pulmón no está bien insuflado, debido a la gravedad, debido al peso de las otras estructuras sobre ese pulmón, podemos perder de vista esos puntitos muy chiquitos que a veces pueden darnos un indicio de metástasis, ¿ok? Y realmente a veces ni siquiera son puntos chiquitos, ¿sabes? Porque yo he visto nódulos de, digamos, medio centímetro que por temas posicionales ya no los puedes reconocer. O sea,
por ejemplo, digamos, ¿no? Como te estoy hablando, ¿no? Digamos, imagínate que tienes un nódulo pulmonar en el lóbulo apical derecho, ¿ok? Lóbulo pulmonar, un nódulo pulmonar en el lóbulo apical derecho. Entonces, a ver, vamos a... Vamos a imaginarlo. Ya, entonces tengo acá, ¿no? Mi pulmón, lado derecho. Siempre no hay, doctor, pero no está la señalización. Bueno, pero hacemos cuando ponen una placa, normalmente de acá está al lado derecho, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo un pulmón así, chiquitito, tengo un pequeño nódulo, ¿ok? Entonces, más o menos según lo que te digo, ¿en cuál de las placas yo podría tener mejor posibilidad de encontrar este pequeño nódulo? ¿En una lateral derecha o en una lateral izquierda? A ver, imagínate. Izquierda. En una lateral izquierda, ¿no? ¿Por qué? Para los quienes no, todavía no ha quedado claro eso. Cuando yo echo este perrito sobre su lado derecho, estos pulmones, estos lóbulos, mejor dicho, van a recibir el peso de que del corazón y de todo esto, ¿no? Entonces no se van a insuflar tan bien. ¿Qué puede pasar? Yo para que ver esto así negrito, o sea, radiolúcido, tomo una placa en inspiración máxima, con los pulmones bien llenos de aire. ¿Por qué? Porque al tener pulmones bien llenos de aire, eso me da contraste para diferenciar las zonas que no están llenas de aire, como por ejemplo un nódulo, como por ejemplo un alvéolo con moco, con flema, una zona con una contusión, con hemorragia, ¿no? O sea, zonas que por tener otra sustancia, otra estructura, no se llenan de aire. Eso es lo que yo uso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está sobre su lado derecho? Por temas de peso, estos pulmones no se van a insuflar tan bien. Entonces no van a estar tan bien contrastados, ¿ok? Y eso importa cuando son nódulos muy pequeñitos. Entonces, si este perro está sobre su lateral derecha, estos pulmones no van a estar tan bien insuflados, estos de acá, ¿no? Porque estos son los que van a recibir el peso. Entonces puede que la lateral derecha me enmascare, ¿no? Estos me enmascare este pequeño nódulo. Entonces probablemente en mi lateral izquierda sea la que se vea mejor. ¿Por qué? Porque en mi lateral izquierda estos van a recibir el peso y estos van a estar más libres para llenarse de aire y permitirme diferenciar ese nódulo que es muy pequeñito, ¿ok? Como cuando yo hago un descarte de metástasis, yo no sé de qué lado va a estar un nódulo pequeñito, entonces siempre cuando hay descarte oncológico, siempre voy a tomar la lateral derecha, más la lateral izquierda, más, ya ahí yo veo si tomo la DB o la BD, cualquiera de los dos me puede ayudar, ¿ok? Entonces, esa sería mi rutina, digamos, cuando yo quiero tomar un descarte oncológico, ¿ok? Doctor, ¿cómo va para temas de neumonía? Para temas de neumonía, el efecto va a ser el mismo en realidad, ¿no? O sea, ese efecto va a ser para nódulos, para infiltrado y tal, ¿no? Pasa para el tema de neumonías que tú puedes tomar dos vistas la LLD y la DB o la BD
y de allí tratar de hacer tus inferencias, porque normalmente los problemas neumónicos son más difusos, no están tan focalizados en un lado. No necesitas del hecho de que identifiques bordes. En el tema de nódulos sí necesitas identificar un poco los bordes para diferenciarlo como un nódulo. En el tema de neumonías hay opacidades focalizadas que pueden estar un poquito más difusas y eso me puede permitir igual diferenciar, ¿no? Ahora, lo más recomendable sería tomar 3, sí. ¿Ok? Si tú puedes tomar 3 vistas, hazlo. Te va a ayudar incluso para tu evaluación. Pero normalmente tomamos 2, ¿por qué? Por un tema de gastos en realidad. ¿Ok? Porque al dueño normalmente le hacen tomar, le cobran por vista, ¿no? Entonces en ese tema, como 3 vistas obviamente van a ser más costosas que 2 vistas, entonces por rutina le haces 2 vistas, ¿no? Hay doctores que prefieren la LLI, no hay problema con eso. Lo que sí hay que tener en cuenta es, como te digo, el posicionamiento del corazón, que ya lo hemos visto en clases pasadas, eso, ¿ok? Igual, en cuanto a la DB y la BD, ¿cuál me conviene más? La literatura te dice que la ventrodorsal te puede ayudar para neumonías. ¿Ok? Eso es lo que te dice la literatura. Yo te voy a decir, ok, sí, válido. Solamente ten cuidado en el tema del posicionamiento, porque si tu perro está muy disneico, ponerlo boca arriba lo va a alterar y puede hacer que tu perro se ponga más cianótico. Entonces, con cuidado con esto. Ok, si yo estoy seguro que estoy viendo una neumonía y mi perro está más o menos estable, entonces, ok, mi ventrodorsal. Si no estoy muy seguro de qué está pasando, quizás puedo tomar la dorsoventral porque así descarto neumonías y por ahí también descarto temas cardiológicos, ¿no? Y eso. Algo que me falta por acá. Este lo vimos hace un rato. A ver qué me falta por acá. Temas de inspiración y expiración. Quiero que veas la diferencia. Mira, esto es el mismo perro. ¿Ok? Es exactamente el mismo perro. Solamente que en uno han tomado la placa en inspiración máxima y en otro han tomado una placa expiratoria. ¿Ok? Las placas deberían ser tomadas en inspiración máxima a menos que te pidan lo contrario. ¿Ok? Si solamente te dicen toma una placa de tórax, tú de frente te vas a mandar a tomar en inspiración máxima. ¿Ok? Solamente si te piden hazme una toma expiratoria, que puede ocurrir cuando quieren diagnosticar algunos temas de tráquea, pero solamente si te especifican que quieren una toma expiratoria, ahí le haces una expiratoria. Y comúnmente se hacen las dos, inspiratoria y expiratoria, ¿ok? Cuando quieren descartar temas de tráquea. Pero si no te dice, si no te especifica, lo que tú vas a hacer siempre es tomar en inspiración máxima, ¿ok? Tu placa debe ser tomada en inspiración máxima, porque lo que yo quiero es que este alveolo esté llenecito de aire en su mejor capacidad. ¿Por qué? Porque el alveolo, al estar lleno de aire, se va a ver radiolúcido. Si lo que yo quiero descartar es una neumonía, voy a ver aquellos alveolos que pues se llenaron quizás de pus, ¿no? De un exudado, ¿no? De flema. Entonces, esos alveolos, en vez de llenarse de aire, no van a poder llenarse de aire porque tienen un contenido ya, ¿no? Tienen un contenido de flema, de exudado. Entonces, ahí, solamente en mi toma inspiratoria máxima, voy a poder reconocer esos alveolos que de por A o B no se han llenado de aire y por lo tanto se van a ver más opacos. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasa si yo lo tomo en expiratoria? Mira cómo se ve. Ya de por sí la placa se va a ver un poquito más blanca, si te das cuenta, mira, ¿no? Entonces, puede darme una confusión y hacerme pensar de que hay un infiltrado por aquí, ¿ok? De que ya hay un patrón en esta placa. Cuando esta radiopacidad no lo está haciendo un patrón, lo está haciendo simplemente una toma expiratoria, ¿ok? O sea,
atelectasia leve. Entonces, hay formas de reconocer si es que me he equivocado, porque también a veces no sabemos, ¿no? No hay realmente un indicador que te diga, ay, a este perro le estás tomando inspiración. Es básicamente coordinación ojo y mano, ¿no? Es estar viendo el ritmo de la respiración y ver en qué momento le disparas. Pero hay perros que de verdad están bien agitados al momento de la toma. Entonces, si estás dudando si le diste o no en inspiración o expiración, acá te puedes guiar. Mira, fíjate, acá hay como un triangulito que básicamente lo está formando un poco la vena cava, el corazón y el diafragma, ¿no? Y que acá se ve un poquito más pequeñito, ¿cierto? Y mire, la distancia aquí también es un poquito más chiquita que aquí, ¿ok? Otro tip que te dicen es, normalmente, esta parte, digamos, más caudal del pulmón, en inspiración debería llegar a la T12, T13, L1, ¿ok? Quizás hasta T13, porque ya cuando es L1 ya puedes sospechar incluso de enfisema. Esto, este triangulito de acá, si ves que está llegando a la T10, T11, entonces puedes sospechar de que ese pulmón no lo has tomado cuando estaba en una inspiración máxima, ¿ok? Por ejemplo, mira, acá está terminando de la T11, que es la anticlinal, ¿ok? Creo que eso lo viene en el examen. La anticlinal es comúnmente es la T11, hay perros donde es la T10, pero es un indicador. Digamos, fíjate, todas las vértebras tienen su apófisis así, y la anticlinal de repente lo tiene así, ¿no? Perpendicular. Entonces, cuando tú reconoces esa vértebra que es más perpendicular, dices, ah, ya esa es la T11. Por ejemplo, aquí está llegando hasta la T11. Entonces, normalmente eso indica que esa toma ha sido expiratoria. En una inspiratoria debería llegar más atrás de la T11, a la T12, por ejemplo, como acá, ¿no? Acá está la T11, acá llega a la T12, ¿no? Son indicativos, como para que puedas darte una idea de si tu placa está inspiración o expiración en base a la anatomía, ¿no? Profesor, Dímelo. ¿y ese triángulo formado no varía según el lado en el que esté echado? Porque uno es izquierdo y el otro es derecho, ¿no? Claro. Mira, en realidad no va a variar tanto según el lado, ¿ok? Porque al final lo que tú quieres chequear es su radio-opacidad y su tamaño, o sea, como una combinación de ambos, ¿ok? Entonces, fíjate aquí cómo está mucho más... Es todo esto, ¿no? Uy, se me fue completamente la mano. Es todo eso, ¿no? Ahora, ese triángulo, claro, ese triángulo o la apariencia de ese triángulo va a depender mucho de temas de posicionamiento, sí, pero más que todo un tema de superposiciones, ¿ok? Porque acuérdate, en ese triángulo se están superponiendo también tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿ok? La atelectasia, digamos, por ejemplo, cuando yo me echo sobre el lado derecho, no es que mi pulmón se colapse totalmente, ¿no? Porque igual puedo respirar, ¿no? Entonces es mínima, ¿ok? Hay una diferencia, sí, por eso que lo tomamos en cuenta para nódulos pequeñitos, ¿no? Pero por ejemplo, un nódulo grande no se me va a desaparecer porque igual se llena de aire. O sea, hay una pequeña atelectasia, la diferencia no es mucha, ¿no? Pero en cambio con expiración sí hay una mayor diferencia. Porque una expiración tampoco es que se me quede vacío el pulmón, ¿no? Porque el pulmón no se vacía totalmente. Pero, o sea, el tamaño de un pulmón con inspiración máxima a uno expirado sí es considerablemente diferente, ¿no? Entonces, en estos casos posicionales, digámosle, de atelectasia posicional, por un tema de lateral derecho y lateral izquierda,
no va a influir tanto sobre esto. ¿Ok? Entonces, este triangulito, digámosle, en una inspiración máxima va a estar, sí, bastante negrito, y en una expiración va a estar un poquito más pequeño y un poquito más radiopaco. ¿Ok? Bueno, no un poquito, considerablemente más radiopaco. ¿Ok? Guíate más que todo por el tamaño. Vamos con la oración de neumonía, sí, ajá, ya. Esta sería la contraparte. Esto sería como se ve en... A ver si está ampliado. Ya. Este sería como se ve igual, inspiratorio y expiratorio en la vista dorsoventral. ¿Ok? Para que chequemos, mira la diferencia de cómo se ven esos pulmones. Ok, y acá te pongo lo mismo, ¿no? En vista de neumonías, la vista BD depende, no sé, la vista BD es más conveniente, temas neumonías, pero siempre considerando el grado de la disnea por el tema de la posición. ¿Ok? Pero vamos a analizar lo de hoy día, ya hablamos de esto. ¿Ok? Estos patrones, así que acá sí necesito su atención para que comprendan. Como te digo, el patrón lo va a determinar qué parte del tejido pulmonar está siendo afectado. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver tres partes interesantes, ¿no? El bronquio, el intersticio y el alveolo. ¿Ok? El bronquio como la vía aérea, ¿no? El intersticio como la parte del tejido conectivo que soporta esas vías. Y el alveolo como el saquito, ¿no? Que contiene, donde se va a dar este intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, míralo así. Si yo pienso en algo como una bronquitis, súper simple, ¿no? Una bronquitis viral, digámosle. ¿Cuál pensaría, en qué patrón me tendría que generar eso? Si pienso en una bronquitis, pensaría en patrón bronquial, ¿cierto? Porque pienso en la bronquitis, probablemente me esté haciendo una inflamación de los bronquios, ¿no? Lo dice el nombre. Entonces probablemente su imagen sea más la de un patrón bronquial. Ok. Ahora imagínate que esa bronquitis viral, pues comenzó a debilitarme, ¿no? Debilitarme en la zona, aumentar la capilaridad, y eso hizo que las bacterias que ya son parte de la flora, digamos, de allí, comiencen a replicarse. O sea, ustedes saben de este término llamadas las infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, imagínate que una de esas, bordetela, pues, se comienza a aprovechar de que estamos en una situación de inflamación y comienza a colonizar, ¿no? Y complicarme esa bronquitis inicial, que era una bronquitis viral, y ahora comienza a hacerme un cuadro neumónico, ¿ok? Entonces, esa patología ahora es diferente, ¿no? Esa patología probablemente ahora sea una bronconeumonía, ¿cierto? Entonces, y al inicio probablemente sea, me afecte primero el intersticio, ¿ok? Al inicio esa bacteria va a comenzar a afectarme el intersticio alrededor de los bronquios, o sea, va a comenzar a ser un infiltrado peribronquial, ¿ok? Entonces, ahí voy a tener ya mi patrón bronquial, pero ¿a eso qué patrón le voy a sumar? Intersticial, ¿cierto? Porque comienza a afectarme el intersticio. Entonces, en esa bronconeumonía probablemente voy a ver un patrón
broncointersticial, porque van a tener una combinación de ambos, ¿ok? E imagínate que esa neumonía avanza y ya comienza a generarme consolidaciones del pulmón. O sea, ya no solamente es el intersticio que de repente está con un infiltrado, sino ya comienza a haber una reacción. Y ustedes saben todo el proceso que ha sido la neumonía, ¿no? Aumento de la surfactante, llegada de supuración, ¿no? Líquido exudativo, y comienza a generarse flemas que invaden el alveolo. Así como esto. Flemas que invaden el alveolo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Esto, mira, ¿no? El alveolo que estaba radiolúcido, ahora va a estar radio opaco porque va a estar lleno de líquido, ¿no? Entonces, a eso ahora le voy a sumar un patrón alveolar, porque ahora los alveolos van a estar severamente afectados, ¿ok? Entonces te das cuenta que el mismo proceso de una enfermedad puedes encontrar en diferentes estadios los mismos, no los mismos, sino diferentes patrones en diferentes etapas. Ahora imagínate que ese perro ya te llegó así con un cuadro neumónico, tú lo auscultas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Escuchas sonidos cardíacos apagados por allí, quizás. Escuchas de todo, ¿no? Escuchas sibilancias, escuchas estertores, porque este perro tiene de todo, tiene broncointersticial, incluso alveolar. Ok. Lo tratas. Le das su antibiótico. Le llevas su tratamiento, no sé, pues por 3 semanas, 4 semanas. ¿Ok? Y ese perro mejora. ¿Qué es lo que va a pasar con un perro que va mejorando? ¿Tú crees que el patrón pulmonar va a cambiar? ¿Qué crees? Sí, ¿no? Porque probablemente le des también, o sea, así como se va resolviendo la neumonía, comúnmente incluso tú lo acompañas allí con algunas sustancias algunos expectorantes, para que el perro comience a botar la flema, ¿no? Entonces esos alveolos que antes estaban llenos de aire, de líquido, de exudado, ahora van a estar de nuevo llenos de aire. Entonces esto va a retroceder, ¿no? Y de lo que era alveolar, quizás después de 3 semanas, 4 semanas, ahora sea de nuevo un patrón broncointersticial. Y quizás le das 2 semanas más y ahora sea nuevamente un patrón bronquial. Porque los bronquios, les diré, es lo último en resolverse. La inflamación del bronquio. Es lo último que va a resolverse. ¿Ok? Entonces, todo esto está acorde a lo que se está afectando del pulmón. Pero también, obviamente, cómo está el proceso de la patología que está afectando al paciente. ¿Ok? Y no siempre es un solo patrón el que pueda estar afectando al perro. Puede haber más de uno. ¿Ok? Yo ahorita te he hablado de pues esta bronquitis infecciosa, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el COVID, por ejemplo, ¿no? Y justamente en todo este proceso, por ejemplo, comúnmente con qué empezaba, con un problema, o sea, quienes no llegaban a una neumonía aún, pero sí probablemente empezaban con un problema de vías aéreas, ¿cierto? No sé, empezabas no con el dolor de garganta, luego podías estar con tu tos seca, todavía no con una neumonía como tal, ¿no? Pero había personas que sí se les complicaba con una neumonía que podía ser viral, y otras personas también se complicaba dependiendo de sus defensas, con una neumonía bacteriana oportunista, ¿no? Entonces, eso vamos a tomarlo en cuenta para la apariencia de los pulmones, los procesos pulmonares, cómo son, cómo avanzan, cómo cambian en el tiempo,
¿ok? Eso es algo que tú tienes que tener dentro de tu cabeza al momento de ver una placa y de tratar de descifrar qué está pasando, ¿ok? No todo es blanco y negro, no todo es, ya, este perro tiene una neumonía micótica, entonces se va a ver así. O tiene una neumonía viral, entonces esto se va a ver así. No, muchas veces hay bastantes superposiciones en el tema de que una neumonía bacteriana y una neumonía viral podrían verse igual. ¿Ok? O una neumonía viral puede estar complicándose y haciéndose una combinación con bacteriana, ¿no? Entonces, puede ser complicado a veces tratar de delimitar cuál es el agente específico que está causando la enfermedad. Así que lo que nosotros hacemos en radiología es hablar de patrones, o sea, de describir la imagen. Y en base a esa descripción, nosotros, pues, tener nuestras teorías de qué puede estar generando, pero eso va a depender, obviamente, de mis signos clínicos, mi anamnesis, ¿no? Entonces, vamos a aprender primero a hablar de patrones y luego vamos a asociar esos patrones a posibles patologías. Vas a tener una gran lista, pero lo que tú tienes que hacer últimamente es asociarlo con tus signos clínicos para poder llegar a tu teoría de cuál sería la probabilidad. Digamos, cuál de estas patologías es lo más probable que está afectando al animal. No siempre vamos a tener la verdad, ¿ok? Vamos a reconocer entonces los patrones. En principio, esta es una imagen, un diagrama más o menos de lo que sería, pues, un pulmón sano, ¿ok? Donde voy a reconocer las partes, zonas bronquiales, ¿no? Que están acá, mira, con esta línea delgadita blanca. Porque normalmente las zonas bronquiales tienen una línea muy delgadita, casi imperceptible blanca, ¿no? Unas líneas un tanto más, mira, más gruesas, que vendrían a ser los vasos sanguíneos. Mira aquí, esto lo dibujamos la semana pasada, cuando hablamos de las triadas. ¿Qué estructura formaba la triada? Vena, arteria y alveolo. Vena, arteria y bronquio. ¿Ok? Perfecto. Arteria, bronquio, vena. ¿Sí? Entonces, esas son las triadas. ¿Ok? Entonces, digamos, imagínate, ¿no? Que esa es arteria, bronquio, venas. Yo de repente hago un corte así, lo voy a ver así, ¿no? Entonces, y eso quiero que le eches un ojo porque mira cómo se ve, ¿no? Ya hace un rato te dije, un nódulo pequeño se puede ver también así. O sea, realmente a veces puede confundirte, ¿ok? Los nódulos pequeñitos, que serían cortes de vasos sanguíneos, a veces tú puedes interpretarlos como si fueran nódulos pulmonares, como si fueran pequeñas metástasis, ¿ok? Y a veces no tienes cómo diferenciarlo, más que hacer un seguimiento. Porque un nódulo metastásico probablemente crezca en el tiempo, ¿no? Mientras que un vaso sanguíneo se va a quedar igual. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar en eso. Ojo con esto. En el espacio que supuestamente tendría que ser negrito, normalmente vamos a ver un pequeño entramado así, mira, ¿no? Como que este puntilleo gris que hay, que te lo pongo para que puedas entender que tampoco es que sea negro perfecto, ¿no? Porque negrito, negrito quizás vas a ver la tráquea, ¿no? Pero mira, estos vasos sanguíneos ahí, la aorta, la vena acá, vas a ver un poquito más radiopacos. Mira esta zona de acá de los vasos sanguíneos en esta zona, ahí también se ven más radiopacos, ¿no? Pero se ve en la forma. Y luego, fíjate, las zonas más radiolúcidas igual no es que sean negritas, negritas, ¿no? Sino tienen un pequeño entramado, mira. En todas las grandes hay un pequeño entramado. ¿Ok? Entonces, hay que reconocer un poco lo normal, en principio. ¿Ok? Vamos a empezar con el patrón bronquial. Son 3 patrones, gente, así que
Soporten, no te rindas. Soporta. Son tres patrones que hay que entender. Primero, patrón bronquial. En el patrón bronquial vas a ver dos signos principales. ¿Ok? El signo de la dona y el signo de los rieles de tren. ¿Ok? El nombre lo dice, una dona es un círculo y los rieles de tren es así, dos líneas paralelas. ¿Ok? ¿Por qué se está causando esto? La dona, porque, mira, lo que es el pulmón, el bronquio normal está inflamado, ¿no? O incluso con secreción. Entonces, se va a hacer más evidente y en forma circular si es que yo estoy encontrando un bronquio justamente cortado así, ¿no? Transversalmente. Pero si veo un bronquio así, cortado en longitudinal, voy a ver como que esta pared engrosada y esta pared engrosada, ¿no? Rieles de tren. ¿Ok? Entonces, estas dos imágenes son las que me va a delimitar un poco el patrón bronquial. ¿Ok? Tan simple como esto, no es nada del otro mundo. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Vamos a ver esto. ¿No se te das cuenta? Yo creo que esta es la imagen más obvia del patrón bronquial, ¿ok? No siempre se va a ver así obvio. Pero esta es una de las más obvias, en el sentido de que ves todo el enmarañado que hay acá, ¿cierto? Ves todo el enmarañado que hay acá. Regresamos a la normal. No había esto, ¿no? Habían ciertas líneas, sí, unas cuantas, unas poquitas por allí, ¿no? Pero aquí, en este patrón bronquial, pues las veo muchísimo más marcadas, ¿no? Mira esto de acá. ¿Ves este círculo? ¿No? Mira este círculo de acá. ¿Ok? Estos dos de acá. O estos dos de acá. ¿Ok? Y si te fijas van a ver más. No son los únicos. Hay como, mira, por ejemplo acá yo veo como 4 así juntitos. Como anillitos. Esos son los signos de donas. ¿Ok? Esos son bronquios que de pronto han salido en la placa como cortados en transversal. ¿Ok? Que en este caso serían estos dos. Mira, esto y esto. ¿No? ¿Ok? Entonces eso es un bronquio engrosado. ¿Ok? Así se ve el bronquio engrosado. Pero obviamente también no son los únicos, sino acá, por ejemplo, esta línea de acá con esta de acá es uno de los bronquios, ¿te acuerdas? Uno de los bronquios primarios incluso que habíamos visto al inicio, ¿no? Que vemos acá, mira. Uno de estos que normalmente no se ven en este animalito de acá, pues se está viendo el borde bien marcado, ¿no? Y mira, son dos líneas paralelas, ¿no? Y muchas veces en muchos de estos ven dos líneas paralelas, incluso mira acá, dos líneas paralelas. No, acá, dos líneas paralelas, ¿no? Están viendo así, acá están viendo así. Entonces, esas líneas paralelas es lo que llamamos los rieles de tren, y a los círculos le llamamos los anillos o donas, ¿ok? Entonces, cuando tú veas esta apariencia de acá, vas a llamarle patrón bronquial, ¿ok? Es un patrón bronquial. Entonces, a ver, si hemos hablado de el patrón bronquial, un patrón que afecta a los bronquios principalmente, entonces, enfermedades que tú imaginas te pueden crear un patrón bronquial. ¿Alguna idea? Bronquitis. Una bronquitis, ajá. ¿Qué más? Yo ya había dicho bronquitis. Así. ¿Qué más se imaginan? Una bronconeumonía, sí, pero bueno, va a haber elementos bronquiales, sí, pero a eso se le va a sumar elementos intersticiales. Entonces, probablemente a eso no le vamos a llamar solamente patrón bronquial, sino probablemente bronco intersticial. ¿Ok? Como una combinación de ambos. ¿Algo más por allí que se imaginen? ¿Solamente una bronquitis? Pero hay bronquitis infecciosas, ¿no? Hay bronquitis virales, ¿no? Excelente. Una fibrosis, por ejemplo, ¿no?
Una fibrosis también va a ser una mineralización incluso de los bronquios. ¿Ok? Y recordemos eso, porque digamos, esto ya está bastante feo. Y puede acercarse ya, todavía no le puedo llamar una fibrosis porque también está todavía bien focalizados. Pero, por ejemplo, si estuviera ya más zonas del pulmón de esta apariencia, entonces podría estar pensando en una fibrosis pulmonar. ¿Ok? Si esta apariencia de acá que estoy viendo aquí, porque esta zona es, digamos, la zona del árbol bronquial, ¿no? Porque acá están concentrados bastantes bronquios que están superpuestos. Pero ya cuando llego a más zonas del pulmón con esta apariencia, podría pensar en una fibrosis pulmonar. ¿Ok? Perfecto. También pensemos en el envejecimiento del pulmón, porque ustedes saben, el mismo cartílago del pulmón tiende a mineralizarse con el tiempo. ¿Ok? Entonces, el cartílago del bronquio, mejor dicho. Entonces, un perro viejito es común que tenga un patrón bronquial también. ¿Ok? Incluso también un intersticial, pero ahorita bronquial. ¿Ok? Ya que estamos hablando de eso. Pero paso por acá, creo. Acá tengo, por ejemplo, algunas bronquitis. Hablamos, ¿no? Alergia, cuando es viral, bacteriana o inflamatoria incluso. ¿Ok? Y ahí te voy a incluir asma felino. ¿Ok? El asma felino me puede generar un patrón bronquial. ¿Ok? Pero obviamente va a ser diferente a que venga un gato con asma felino, que es un gato jovencito, ¿no? Que probablemente ese bronquio va a estar inflamado, sí, pero todavía no va a estar mineralizado. Pero imagínate que te viene ya un gato con asma felino, pero ya un gato de 5, 6, 7 años, ¿no? Ese bronquio ya va a pasar por un proceso inflamatorio crónico. Entonces ese bronquio va a estar mucho más mineralizado. ¿Ok? Entonces hay que tener eso en cuenta también, porque hay patrones bronquiales que tampoco se ven. Por ejemplo, esto de acá es fácil de detectar como patrón bronquial porque las paredes están bien blancas, ¿no? Pero a veces pueden ser un poco más sutiles como este de acá. Yo les invito a que lo chequen en sus dispositivos y que les hagan zoom y todo. Y van a ver igual paredes aumentadas, paredes más radiopacas, pero te das cuenta que no es tan blanco como el anterior, ¿no? Entonces a veces cuando no es tan blanco te puede significar igual un patrón bronquial, solamente que no es tan crónico. Por ejemplo, una bronquitis inflamatoria, ¿no? En un animal que todavía no está tan afectado, o que no ha tenido la afección por tanto tiempo. Entonces por eso se puede ver diferente un gato con asma jovencito de 1 año y un gato con asma de 6-7 años, porque el gato con asma de 6-7 años ha tenido ese proceso inflamatorio por toda su vida, ¿no? Entonces probablemente sus bronquios estén ya mineralizados, incluso si se parezcan más, su imagen se parezca un poquito más a esta de acá, ¿no? Que por el grado de mineralización me indica que este es un proceso más crónico incluso. Entonces por ahí yo puedo hablar de bronquitis inflamatorias, bronquitis crónicas, ¿ok? Infiltrado bronquial eosinofílico también, cuando tenemos parásitos principalmente, ¿no? Manguitos peribronquiales, y mira, edema cardiogénico o bronconeumonías leves, ¿ok? Muy leves, o sea, bronconeumonías que recién están iniciando. ¿Por qué? Porque a veces hay una delgada línea entre el patrón, digamos, bronquial, que aún es medio difuso, y el patrón broncointersticial. Una muy delgada línea, la verdad, que ni los radiólogos se ponen tampoco de acuerdo. O sea, yo no te puedo decir, hasta acá llega el patrón bronquial y luego de acá a acá ya es patrón broncointersticial. En realidad va a depender un poco de tu criterio, ¿ok? Por ejemplo, a esto que te digo acá, que no se ve tan marcadito, por ejemplo, puede haber gente que diga broncointersticial, ¿no? Ya a este sí le van a decir bronquial porque este es un poco más obvio que las paredes están bien marcadas, ¿ok?
Pero sí va a haber autores y radiólogos que a esto le llaman netamente bronquial. ¿Por qué? Porque no hay una pérdida de los vasos sanguíneos, que es una característica del patrón intersticial. Ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, o sea, hay pequeñas diferenciaciones y esas pequeñas diferenciaciones da pase a esto, ¿ok? Que cuando tenemos patrones bronquiales que todavía son medio difusos y leves, también podamos hablar de que competen para edemas cardiogénicos o bronconeumonías. En este caso yo te diría leves, ¿ok? Por ejemplo, animalitos que están con un aumento del atrio izquierdo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que el atrio izquierdo levantaba la carina? Entonces eso genera una inflamación de esa zona, ¿no? Porque el perro va a estar tosiendo, 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 y eso va a generar una zona inflamatoria, ¿no? Entonces puede eso generarme un infiltrado peribronquial por la inflamación. ¿Y qué pasa si es que el aumento cardíaco aparte me está generando edema? También podría ser un edema cardiogénico muy leve, ¿no? O un indicio de bronconeumonía. Pero cuando es patrón bronquial, vamos a pensar en todavía leve, ¿ok? Bronquiectasia. Ah, qué interesante la bronquiectasia. ¿Tengo acá bronquiectasia? No tengo imagen de bronquiectasia. Bueno. En la bronquiectasia, básicamente es un proceso crónico de algunos bronquios que se agrandan y se deforman, ¿ok? Ya no se van a ver como, voy a ver si encuentro una imagen en internet. Ya no se va a ver como un anillo circular, sino se va a ver un poco medio ovalado y definitivamente más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira. Ah, no, pero esto es... Dime. Ok. Ya, este es más veterinario. Bueno, me la abrió, está en Instagram. Ya, ahí está, mira, qué belleza. Ya, entonces... Ya. Entonces, mira cómo los aritos que habíamos hablado hace un rato, en este perro están exageradamente más grandes, ¿cierto? ¿No? Son enormes. ¿Ok? Entonces, un perro con bronquitis, o sea, ¿me puedo mostrar anillos más marcados? Sí, pero así tan grandes y con pérdida de forma, porque mira, esto ya, incluso este ya perdió la forma totalmente, ¿no? Y se está dando desde que de esos bronquios se hacen más grandes, incluso algunos se fusionan y me pueden terminar generando estas apariencias, ¿ok? Estos focos de bronquiectasia, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Esto más o menos es lo que... ¿Dónde estás? ¿Dónde está la imagen que vi? No, mira esos focos de bronquiectasia, ¿no? Se hacen como grandes saquitos, ¿no? Mira, incluso ovalados, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Si veo de repente como lo que parecería una dona, pero ya muy grande, muy deforme, foco de bronquiectasia, ¿ok? La forma es de dona, pero el tamaño sería muchísimo más grande, ¿ok? Ahora sí, no les dejo eso a la imaginación, prefiero mostrarles. Ok, entonces ahí tenemos 1 de 3. Vamos, hoy falta. Vamos a hablar de alveolar. ¿Qué fue? ¿Por qué me pones soundtrack?
Ya está. Patrón alveolar. Ok, lo continúo con el patrón alveolar porque el patrón alveolar también es bastante simple de comprender, ¿ok? Si en el bronquial estoy buscando los rieles de tren, acá lo voy a poner bronquial. Con el alveolar voy a aprender a ver un poco en negativo, ¿ok? Empezaste el ejercicio. Pausaste el ejercicio. Perdón, Reanudaste el ejercicio. ¿Qué fue con tu ejercicio? Iniciaste el ejercicio. Finalizaste el ejercicio. Amiga, no estás corriendo ahorita, no estás haciendo maratón. Mucho tiempo estoy sentada. Estás que te cuentas pasos, estás que le haces trampa, ¿no? Estás hackeando su sistema. Para luego publicar en su Instagram que ha hecho 1000 pasos y tal. Ya se me cayó. Ya. Ya, ahí sí se despiertan, ¿no? Ahora sí todos están despiertos. Ya, a ver, gente. Entonces, lo que he tratado de dibujar acá es el tema alveolar. En el alveolar lo que vas a ver las cosas es un poco en negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el alveolar es que las estructuras, los alveolos, se han llenado todos de líquido. Entonces, lo único que se va a ver con aire son las vías aéreas. ¿Ok? Entonces, todo lo que está alrededor se va a ver más opaco y lo único que se va a ver con aire es las vías aéreas. ¿Ok? Aquí lo que estábamos observando es anillos y donas y rieles de tren. Y aquí lo que estamos viendo le llamamos el broncograma aéreo. ¿Ok? Lo voy a poner aquí como aquí lo voy a poner Vemos con aire solo. y rieles. Vemos con aire Y solo. aquí lo voy a poner Las vías aéreas. broncograma aéreo. ¿Ok? Broncograma aéreo. ¿Cómo se ve ese broncograma aéreo? Miren. Creo que acá no hay pierde, acá sí se ve, gente. ¿No? Miren. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Es el bronquio, gente. Se ve radiolúcido, ¿no? Y todo lo que está a su alrededor está completamente blanco. ¿Por qué? Porque son los alvéolos que están llenos de líquido. ¿Ok? Entonces toda esta zona del lóbulo apical probablemente esté neumónica o quizás hemorrágica, no lo sé. Pero todos esos alvéolos están llenos de líquido y lo único que se nota es los bronquios, las vías aéreas llenas de aire, ¿no? Porque ya si esto también estuviese lleno de líquido, pues el perro no podría respirar, ¿no? Entonces, por eso es que esto es fácil de identificar. Si yo veo broncograma aéreo, estoy hablando de un patrón alveolar. ¿Ok? Si yo veo broncogramas aéreos, patrón alveolar. Si no veo broncogramas aéreos, pues no le voy a llamar un patrón alveolar. ¿Ok? Entonces, están superditados. Esa es la característica. Si yo le voy a llamar... Acá se ve un poquito menos, pero también se ve, ¿no? Miren acá. ¿No? Miren ese de acá todavía. Ese se nota bastante. ¿No? Si lo ven en su dispositivo se va a ver un poquito mejor incluso. ¿Ok? Yo lo voy a... Ahí se ve mejor, creo.
Sí, se ve mucho mejor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo voy a buscar. Si yo veo una zona del pulmón que se vea así, entonces, mira, voy a decir, ahí este perro, por ejemplo, tiene un broncograma aéreo, o sea, tiene un patrón alveolar. ¿En qué zona del pulmón? ¿Qué pulmón? ¿Qué parte del pulmón? ¿Qué lóbulo crees que está afectando esto? Diafragmático, exacto. ¿Te acuerdas que estaba justamente ahí? En dorsal y en caudal, ¿no? Diafragmático. Perfecto. Ok, así como vimos patrón, para patrón bronquial, también podemos hablar de patrón alveolar. Esos son los que más me interesan, porque son los más diferenciables. Edema. Ok. Patrón alveolar, edema. Patrón alveolar, neumonía. Patrón alveolar, hemorragia. ¿Ok? De nuevo, no es que todas las hemorragias se vean en patrón alveolar, sino va a depender de la cantidad de hemorragia. Por ejemplo, si es una contusión que pucha, le ha hecho sangrar todo el pulmón, probablemente sí se vaya a ver así, ¿no? Pero acá lo que voy es, por ejemplo, mira, edema, patrón alveolar, y ¿qué te dije acá también? Acá también te dije. Oye, acá está. Edema cardiogénico, manguitos peribronquiales, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue? De nuevo, va a depender de la cantidad. ¿Ok? Un edema muy incipiente, probablemente primero lo veo como un patrón bronquial. Pero un edema mucho más marcado, probablemente lo vea como esto. Como un patrón o como esto. ¿No? Como un patrón alveolar, si es más marcado, si está más descompensado el perro, si el perro apenas puede respirar, ¿no? Si está recién empezando, probablemente lo vea como un patrón bronquial o incluso un patrón intersticial. O sea, cualquiera de los tres, nadie va a poder responder a cualquiera de los tres. Ahora, entonces, ¿cómo lo diferencio, doctor? Ya, pues no me hagas trampa. Hay sus truquitos, ¿ok? Y acá te presento unos truquitos que te pueden servir. Los edemas comúnmente están a nivel periiliar, o sea, alrededor de la carina o en la zona caudo dorsal. ¿Ok? Fíjate, el edema comúnmente aparece en la zona caudo dorsal o en la zona iliar o periiliar. ¿Ok? Mientras que las neumonías tienden a ser más ventrales. Tienden a ser más ventrales. ¿Ok? Entonces, ahí es una forma de distinguirlos en cuanto a su posición. ¿Ok? Su apariencia. Entonces, por ejemplo, teniendo esa información, ¿qué me dices tú de esto? De Camerún. ¿Qué fue? Ya. Vale. Derecha, izquierda. ¿Cuál crees tú que tendría más posibilidades de ser un edema pulmonar? ¿Derecha o izquierda? No, Edema de la Derecha, izquierda. izquierda. Derecha, izquierda. ¿Edema pulmonar o edema pulmonar? ¿Qué hablamos? El edema tiende a ser más caudo dorsal y las neumonías tienden a ser más ventrales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estos tiene una apariencia caudo dorsal? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿cierto? Y esto es más ventral, incluso es cráneo ventral. Entonces, por posición y por apariencia radiológica, esto tiene más probabilidad de ser edema. ¿Ok? No te voy a decir esto es un edema porque no puedo descartar que sea una neumonía, no solamente con la imagen, pero por la distribución del infiltrado, yo primero diría sospecho acá de edema. ¿Ok? Y esta primero le diría sospecho de neumonía.
Entonces, por ejemplo, a este le diría, bueno, primero lo que puedes hacer, Doc, es darle furosemida. Con la furosemida, o sea, un diurético, lo que esperaría yo es que ese edema al menos se reduzca dentro de las siguientes 3 a 5 horas. ¿Ok? Entonces, si yo le vuelvo a hacer una placa dentro de 3 a 5 horas, eso debería estar mejor. Debería estar menos radiopaco. Debería el perro estar respirando mejor. ¿Ok? Si eso es una neumonía, en 3 a 5 horas eso no va a mejorar. En 3 a 5 horas el perro todavía va a seguir necesitando de oxígeno. ¿Por qué? Porque si eso es líquido, se resuelve. Si eso es exudado, si eso son flemas, en 3 a 5 horas no lo va a botar todo eso. ¿Ok? Quizás se puede reducir un poco, sí, porque el diurético al final eso lo que te hace, no te seca un poco. Pero no se va a resolver, ¿no? Y el perro va a continuar. Entonces, esa es una forma un poco de ayudarte con la clínica, ¿no? Si estás sospechando que esto es edema, pues le haces el tratamiento con diuréticos y le vuelves a hacer un seguimiento dentro de 3, 5 horas. Hay doctores que prefieren hacérselo al día siguiente, no hay problema. Pero la neumonía se va a tardar días en cambiar, ¿ok? Se va a tardar muchos más días en cambiar, incluso semanas, ¿ok? Entonces, esto definitivamente va a necesitar un tratamiento. Un tratamiento antibiótico, ¿ok? Vale. Listo, hasta ahí estos dos primeros patrones. ¿Qué tal? ¿Todo claro? 10 y 20, tengo 15 minutos. Estoy bien. Me falta el intersticial, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta con el primero dos? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Esos son los más fáciles de distinguir, ¿ok? Patrones bronquiales y alveolares. Ahora vamos hacia los patrones intersticiales, ¿ok? Característica general de los patrones intersticiales, es que se observan menos los vasos sanguíneos, ¿ok? Hacen que mi entramado sea un poquito más intenso, entonces los vasos sanguíneos se pierden un poco, ¿ok? Entonces, vamos a poner como menos visibilidad. ¿Qué pasa? Ok, entonces hay una menor visibilidad de los vasos sanguíneos. Como regla general. Ok, pero en el caso del patrón intersticial sí hay un par de divisiones. Ok, primero vamos a tener al patrón intersticial estructurado y luego al no estructurado o difuso. Ok. Dentro del estructurado tenemos al nodular y dentro del no estructurado tenemos al lineal
y el miliar. ¿Ok? Entonces aquí hay unas subdivisiones. Vamos a entender cada uno. Vamos a empezar con el nodular, ya que es el también súper simple, porque me la dice todo. ¿Ves las masas o no ves las masas? ¿Sí? ¿Se ven las masas o no se ven las masas? Acá, sí. Esto te lo voy a dar. Ok, pregunta para todos, ¿cuántas masas ves? ¿Cuántas masas identificas? Misión, contar masas. A ver. Uno, A ver, cuenten. ¿Quién me da más? uno. Ahora tenemos 2, 3, 4, 5. Acá también puede ser otra masa. 5. 5. Acá arriba también puede ser más. Acá arriba también, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuántas ven? 6. ¿No? ¿Qué dicen? ¿Cuántas ven? Acá también, ¿no? 2, 3, 4, 5. Yo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al menos estoy viendo. ¿Alguna idea? Ah, ya, acá atrás. Te quedaste en acá 8. atrás. Pero tiene que estar dentro del patrón acá. Voy a tratar de señalarlo, Acá ¿cierto? también puede haber otra vez. Acá estoy viendo una. Sí, sí, sí. Y a su costado hay otra más pequeñita. ¿No? La más obvia es esta. ¿No? Ujú. Esta está muy cerca. Acá veo otra. Sí, sí. Arriba. Por acá arriba veo otra. Ahí está, sí. Abajito, ahí. Acá veo otra. Abajito. Ahí está. Cuando ya te acercas es más difícil, pero te das cuenta, mira, acá hay un bordecito. Esta es otra. Ujú. Fíjate, acá hay un bordecito, ¿no? Se nota. Sí. Y después por ahí, acá hay un chiquito. Y acá hay otro, mira el bordecito de acá. Ajá. De lejos es más fácil porque de cerca todos se te... Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, creo que esta no la conté, esta de acá, No. ¿cierto? Sí, no. Entonces, se dan cuenta, contar masas a veces es fácil cuando te viene como esta, ¿no? Como esta es bastante obvia, bastante diferenciable, pero no todas van a ser así, ¿ok? Algunas masas te pueden venir un poco como esta, que tiene los bordes un tanto menos diferenciados, ¿no? Y algunas te pueden venir un poquito estas, que están medio encaletadas porque están como que superpuestas con la costilla, ¿no? O como estas, donde tienes que identificarla porque ves, por lo menos ves un pedacito del borde. Y eso ya te da el indicio de que hay una masa ahí, porque después estoy viendo una opacificación, ¿no? Entonces, no siempre es tan fácil identificar las masas, pero una vez que las ves, no vas a poder dejar de verlas, ¿no? Por ejemplo, mira, esta es la otra, espérate. Esta es la otra vista de esa misma placa anterior que hemos visto. Ah, sí.
¿De qué lado estás viendo mayor cantidad de masas? Derecho. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. ¿Qué dices? Están empatados. Derecho, ¿no? Sí. Y ojo con esto, y esto quiero que lo tengan en cuenta, ¿ok? Porque a veces pensamos que el pulmón llega solamente hasta acá, ¿no? A veces pensamos que, ya, como acá está la cúpula diafragmática, hasta acá nomás llega el pulmón. Pero no, ¿ok? El pulmón va a llegar Mira, hasta acá. acá. La zona que yo veo de cúpula diafragmática, voy a ponerla acá en verde, la zona que yo estoy viendo acá es, digamos, es esto. No, perdón, es esta zona de acá. ¿No? No, perdón, esta zona de acá. Estoy viendo mal, pues. ¿Ya? Es esta zona de acá. La parte verde. ¿Sí? Pero en cambio, no es lo único que está ocupándome el pulmón, porque el pulmón también va a ocuparme un poquito más así. ¿Ok? Que es la zona de los pilares diafragmáticos, que vendría a ser esta zona de acá. ¿Ok? Porque te das cuenta, mira, si yo veo así, el pulmón hay una zona de un triángulo que está en la parte de atrás, ¿no? No todo está aquí nomás. ¿Ok? Entonces, Sí, ¿por qué digo esto? Para que tú sepas que esta masa que estoy viendo acá, eso es una masa pulmonar también. Fíjate que está bajito. ¿Ok? ¿Sí la ves? Más abajo hay otra. Ahí la más chiquita. Hay una más chiquita, más abajo. Esto. Esa. Ajá. Esto, por ejemplo, también. También, sí. ¿Ok? Entonces, hay masas pulmonares. ¿Ok? Entonces, esas masas pulmonares son patrones intersticiales estructurados nodulares. ¿Ok? Así le vamos a poner el nombre. O sea, es el nombre largo. Patrón intersticial estructurado. Acá lo voy a poner. Nodular. ¿Ok? Faltan sus dos primos. Patrón El lineal estructurado. y el miliar, ¿no? Pero Patrón esos ya los vamos a conocer en la hora de práctica. Patrón estructurado. ¿Ok? Me faltan esos dos nada más para terminar. ¿Sí, no? No. ¿Ok? Patrón intersticial estructurado. Entonces aquí, patrón intersticial estructurado nodular. Intersticial. Aquí también. Estructurado. No sé si te das cuenta que aquí hay una estructura. Patrón intersticial estructurado. Que incluso me está dando la tráquea hacia abajo. ¿Sí? Es una masa también. No siempre los bordes van a ser evidentes. ¿Ok? En este caso se está viendo aquí. Miren cómo el corazón es esto, pero aparte de eso hay una masa. Eso es una masa en la base del corazón. ¿Ok? Masa en base del corazón. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, vamos a terminar de ver los últimos dos patrones en mi hora. Dímelo. ¿Ya lo explicó? ¿Podría señalar cuál es la masa ahí? Ok. Aquí, uno, la masa no se ve tanto, pero fíjate cómo el corazón está tirado hacia abajo. Y ves acá toda una opacificación de esta zona. ¿Te das cuenta que dónde está la aorta? No se reconoce, ¿cierto? Es porque todo esto está opacificado. Por eso se pierden de nuevo los vasos sanguíneos. ¿Ok? Porque entonces patrón intersticial nodular. Toda esa zona de acá arriba del corazón que me está tirando, haciendo efecto masa, ¿no? El corazón me lo tira hacia abajo y la carina también. ¿Vale? Rápidamente que ya terminamos.